Bueno, pues ahí está la conferencia de prensa mañana del presidente López Obrador, con una pregunta final de Claudia Guerrero de Reforma, que pues va con jiribilla, obviamente, va con 4, ¿no? Y no el 4 de la cuarta transformación, sino pues con el 4 de a lo mejor a ver, chicle y pega, ¿no? Chance y cae Obrador en todo esto, ¿no? Dice, hasta en el tono que hace Claudia, no sé si nos lo puede volver a poner don David, es el último clip, ¿no? Porque dice, pues cómo ve que en el Congreso de la Ciudad de México quieren poner su nombre con letras de oro. Y al principio de la mañanera, el presidente dejó muy claro que él no quiere ni calles, ni monumentos, ni estatuas, ni nada de este tipo de cosas. Ya lo había dicho varias veces, ¿no? Y pues tiene que cerrar diciendo que en él, ¿no? Que lo agradece de corazón, pero que pues de manera sincera él no quiere este tipo de cosas. ¿Cree que me lo pueda rescatar? Donde me acaba de ocurrir, es muy cortito, tendría que ser el clip 28. A ver si podemos ponerlo donde ahí para que, híjole, está muy chistosón. Eh, para que usted escuche el tono, ¿no? Que utiliza Claudia, que hizo varias intervenciones durante la mañanera, la corresponsal de Reforma, hizo pues un par de reproches por ahí, ¿no? Reproches aquí y allá, después de la serie de insistencias por parte de la corresponsal del periódico El Financiero, aquí también, híjole, quedó pues ahí medio mal parada, y la participación de Yusbel Carolina Rara Díaz de Código Libre, que siempre pues es muy interesante. Fíjese, Claudia Guerrero en algún momento le recrimina a López Obrador que según medios extranjeros, las inversiones están pausadas en México por la reforma judicial. Y en medio de una sonrisa, López Obrador le dice que esto es mentira, que las inversiones están mejor que nunca, pero que son una bola de pasquines, empezando por el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times y The Economist, que hasta salió con que iba a heredar una economía envenenada. De hecho, por esto es que con esto es con lo que termina la conferencia de prensa mañanera antes del tonito de Claudia. El presidente López Obrador pone esta nota, la que efectivamente The Economist dice que López Obrador le deja el cáliz envenenado a Claudia Sheinbaum. Es que mire, de verdad, hasta histriónicos, hasta ridículos son, bien corny, se diría en inglés, habrá que decirle a los del The Economist que son muy corny, ¿no? El cáliz envenenado le hereda a Claudia Sheinbaum, dicen estos cuates, ¿no? Y pues al observador no le queda más que decirle que eso se trata de un pasquín inmundo ese, ¿no? Que pues ya no tiene ningún tipo de efecto entre la población. La verdad que antes solamente se citaba The Economist, pero nadie lo lee, ¿no? Lo leerán algunas personas que estén interesadas en la especialización de este tipo de periodismo, ¿no? Lo leían en su momento, pero el pueblo, en la realidad, pues en la realidad nunca leyó The Economist, pero por ahí salían en TV Azteca, en Televisa, en el Universal, en el Financiero, decir, es que The Economist dice tal cosa, y la gente dice, ay, no mames, The Economist. Ahora llegan a decirnos, es que The Economist dice que López Obrador le deja un cáliz envenenado a Claudia Sheinbaum y o nos vale madres o nos botamos de la risa, ¿no? Al escuchar cosas tan básicas, tan limitadas como esas. Pero bueno, escuche usted lo de las letras de oro que le plantea Claudia Guerrero al presidente López Obrador. No, no, es lo que estoy planteando. No quiero eso. Muchas gracias de corazón, de manera sincera, pero no. Muy bien, nos vemos. Mire, antes de cualquier cosa, también le quiero comentar que hace un ratitito el presidente López Obrador dio a conocer que su hijo Andrés López Beltrán sí va a participar con Morena, ¿no? Por alguna razón tuvimos ahí una Diana Benítez del Financiero cuestionando insistentemente a López Obrador sobre su familia, particularmente sus hijos, y podrían tener algún tipo de participación en la vida política
si ellos así lo quisieran. Y después dar a conocer que tiene que él y su familia tienen que ser íntegros, constantes y congruentes, que pues no puede aceptarse ni el nepotismo, ni el amiguismo, ni el influyentismo, la corrupción, porque si no, no tendría autoridad moral. Nepotismo como el que reconoce, por cierto, la ministra Norma Piña. El presidente dice que si bien es cierto José Ramón y Gonzalo ya rechazaron trabajar en el gobierno, su hijo Andrés sí ayudará en la consolidación de Morena. Sin embargo, subrayó que ni él va a influir en algo, ni se va a tratar de un gran puesto, ¿no? Que no va a ser la dirigencia de Morena. Así que, pues, a ver en qué termina todo eso. Pero le insisto yo a usted en que efectivamente hubo, pues, ahí una insistencia muy interesante por parte de la reportera del periódico El Financiero, Diana Benítez, quien cuestiona en primer lugar al presidente sobre la presencia de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, en estas protestas contra la reforma judicial y sus propuestas. Y el presidente, bueno, pues dice que por supuesto que Piña está en su derecho de oponerse, pero que ese poder, vaya que necesita ser limpiado de corrupción. Y llega un punto en el que, pues mientras hablaba de la corrupción, de las irregularidades en ese poder judicial, López Obrador aprovecha para exhibir en cara de Diana Benítez, exhibir al periódico El Financiero y a su dueño, Manuel Arroyo. Es el clip 8, don David, si nos puede poner el clip 8, porque, híjole, ahí cuestionó el presidente durísimo a Manuel Arroyo sin tener que mencionar. ¿Cómo el director de un periódico va a tener concesionado, privatizado, un reclusorio? Con un contrato leonino para pagar 5,000 pesos diarios por recluso, sin incluir vigilancia. 5,000 pesos diarios por recluso. Es lo de un hotel de 5 estrellas. Entonces, ya hay que seguir limpiando todos estos medios, el Universal, el Financiero, otros no pagaban impuestos, les daban contratos, créditos de la banca de desarrollo. Y saqueaban al erario, un grupo. Imagínense lo que representaba que se robaban 80,000 barriles diarios de combustibles. 80,000 barriles diarios con el huachicol. Nos hemos ahorrado en todo el sexenio 340,000 millones de pesos. Fue lo que costó a la nación la refinería de Dos Bocas. Y todavía cínicamente se oponen. Y los hemos tenido que padecer 6 años. Campañas de calumnias con escritores, articulistas, vendidos, alquilados, prensa mercenaria. Pero ya limpiamos. Ya limpiaron, dice el presidente López Obrador. Pues sí, exhibió ahí el dueño del Financiero frente a su reportera.
al mismo tiempo que denuncia a Felipe Calderón y a Peña Nieto no haber cobrado 450,000 millones en impuestos a los machuchones. Lo mismo que dice, bueno, pues costó el Tren Maya. Y aclaró que tiene que reconocer a los grandes contribuyentes que ahora ya entendieron que, pues antes como antes y ahora como ahora. Por otra parte, el presidente habló de cómo es que pues, ya no hay maiceo al Poder Legislativo para que voten a favor de las reformas y eso hay que celebrarlo. Y algo que me llamó mucho la atención es cuando dice, bueno, a ver, y es el clip 11, donde a ver si me puedo ir buscando. Si se reformó al Poder Ejecutivo desde mi parte, se reformó al Poder Legislativo de parte de los legisladores, ¿por qué el Poder Judicial se queda igual que siempre? Así lo denunció el presidente López Obrador hoy en la mañana. Pero el Poder Judicial sigue intacto, igual. Poder Ejecutivo reformado, Poder Legislativo reformado, Poder Judicial igual que siempre, porque era como un enigma el Poder Judicial. Nadie sabía nada. Al grado que hasta la misma presidenta ayer reconoce que el 50% de los 40,000 trabajadores del Poder Judicial, no fue el 50, creo que el 40%, dijo 45%, son familiares. Pues es el poder de la familia, ¿no? O sea, es el DIF. El nepotismo a todo lo que da. Es un poder en donde la mitad de los que trabajan son familiares. Y lo que hacen los jueces, los magistrados, los ministros, mañana vamos a informar todo, no solo todas las violaciones a la Constitución, a las leyes, la protección a la delincuencia de cuello blanco, a la delincuencia organizada, todo mañana. Porque todavía hay quienes dicen, pero ¿por qué se va a reformar el Poder Judicial? O esto, ¿no? En extremo, la demolición. Me acordé de una frase de Sarco que decía que en la reforma se debía destruir con una mano y construir con la otra. De Francisco Sarco. Sí, claro. ¿Y quién construye lo nuevo? ¿Con quién hay una reforma? ¿Con quién se purifica la vida pública? Con el pueblo. Y eso es democracia. Si algo está podrido, si algo está decadente, ¿con quién se puede lograr la transformación, la reforma, la purificación de la vida pública? Con la participación de la gente, con el pueblo. El método democrático es lo mejor que hay. No es, como dice gran intelectual, sabiondo, honesto, gran conocedor de la historia.
el terminar con la república y establecer la monarquía. O terminar con la república y establecer, imponer la dictadura. Está muy bien el momento que estamos viviendo, porque la gente está muy satisfecha, muy contenta con su participación. Antes no eran tomados en cuenta, ahora son los actores principales en esta transformación. En esa transformación, dice el presidente López Obrador. Pero fíjate, una insistencia interesantísima por parte de Diana Benítez, reportera del periódico El Financiero, sobre esa demolición de la que habla el presidente López Obrador y de la que hablan todos los medios. Dicen, es que López Obrador quiere demoler y Morena y sus aliados quieren demoler al Poder Judicial. Como si se tratara de algo malo. Mire, cuando hay un edificio que tiene serios problemas estructurales, se le tiene que demoler, ¿no? Se le tiene que implosionar, ¿no? Así se le dice a veces, ¿no? Cuando se le implosiona desde adentro. O se tiene que demoler ese edificio cuando tiene serias problemáticas, alguna estructura, alguna situación así. Así es como se saca en Estados Unidos y en México, al hablar, claro, de arquitectura. El problema con el Poder Judicial es, pues es todo lo que representa, es esa corrupción impresionante. Y aún así, la realidad es que no se le está demoliendo. Hemos revisado la minuta una y otra vez de ese Poder Judicial. Nos gustaría muchísimo que así lo hicieran esos abogados que salieron a marchar este fin de semana a decir, somos abogados y estamos en contra de la reforma judicial. Pues muy abogados, pero no leen la minuta de 44, 40 páginas para darse cuenta de que ni a los abogados, ni a las abogadas, ni a los funcionarios afecta esta reforma judicial, afecta a los impartidores de justicia. Period. Punto. Hasta ahí. Pero no afecta a los trabajadores, no les quitan su trabajo, no les reducen sus privilegios, sus beneficios, sus salarios. A los que sí se les reducen los privilegios es a los impartidores de justicia y se determina pues su elección por voto popular. Además de que me he dado cuenta, me di cuenta al releer esta propuesta que además se van a poder reelegir en algunos casos, cosa en la que no estoy tan de acuerdo, pero así es. Y esta es la demolición de la que hablan. No es demolición, si fuera demolición, que es lo que muchos mexicanos quisieran, pues todos estos que salen allá a marchar ahora, que le están escupiendo a la gente en la calle, que rompen pancartas, que agarran a banderazos al pueblo, así, que son sumamente violentos y agresivos, que como la senadora esta Chuya fulanita llama a linchar y etcétera, pues vamos, si fuera una demolición, se pediría que corrieran a todos estos cuatro, pero no. Desafortunadamente los vamos a seguir teniendo, ¿no? Es nada más con los impartidores de justicia. Bueno, pues el presidente dice que no, aclara también, ¿no? Que no van a demoler al Poder Judicial, que no se preocupen, no van a destruir nada. Mire usted. Entonces sí se requiere demolición en el Poder Judicial, no limpia como en los otros poderes. Igual que los otros poderes, ¿no? Ella usó la palabra demolición, pero pues no se va a destruir nada, al contrario. Okay. Presidente, Esa es también especulación, ¿eh? Esa es especulación. Entonces sí se requiere demolición del Poder Judicial. ¿Perdón? ¿Cuándo dije yo eso? Yo lo hubiera dicho así, ¿no? López Obrador es como más, es obviamente más decente, más respetuoso, ¿no? Yo le diría, ¿perdón? ¿Cuándo dije yo eso, Diana? ¿Cuándo dije que demolición? Si sabes tú que el peor enemigo, la peor enemiga del periodismo es la especulación. Bueno, no, a lo mejor no lo sabes, ¿no? Pero bueno, qué bien andas tú ahí criticando a los periodistas independientes y a los youtubers. ¿Cómo los odias, verdad? Aunque, pues ellos no especulan tanto como tú. Por cierto que el presidente volvió a exhibir al famoso y ahora manifestante magistrado Gómez Fierro,
Ya sabe este sujeto que una y otra vez ha sido exhibido por hacer determinaciones a favor de las élites, a favor de las empresas, incluso extranjeras, y que ahora está muy participativo en las conferencias, en las manifestaciones en contra de la reforma judicial, ¿no? No sé si tenga ese clip, don David, por ahí, es el clip 13, su número favorito. A ver, pónganos ahí, por favor, el clip 13, don David, para que la gente vea y escuche. En el Pleno del Senado se está hablando de considerar mayoría calificada 85 senadores y no los 86 que siempre se han considerado en el Senado. ¿Cuál es el llamado que hace a los senadores que no se metan en esta polémica? Y también la oposición ha acusado que hay presiones, incluso con ofertas millonarias, para conseguir más votos a favor de la reforma. Pues sobre eso no opino, porque eso corresponde al Congreso, que ellos definan para tener mayoría calificada y que proceda la reforma constitucional. Se sabe, se establece en la Constitución que para reformarse la Constitución se necesita mayoría calificada. Por eso fue muy importante la elección de hace 3 meses. Porque como el Poder Judicial se dedicaba a obstaculizar el desarrollo del país, atar al pueblo, proteger a los potentados. Acuérdense de un juez que otorgó un amparo a una empresa extranjera para que la Comisión Federal de Electricidad no generara energía eléctrica y no se bajaran los precios de la energía eléctrica. Es decir, que se cobrara más por la luz, y el juez salió a defender a la empresa extranjera. Gómez Fierro, sí. Ya les platiqué lo que hizo otro juez, no sé si el mismo, cuando se inundó Tabasco y sacamos un decreto para que no se acumulara tanta agua en la presa Peñitas, en el vaso de la presa. ¿Por qué se acumulaba tanta agua en el embalse? Porque no turbinaban. Entonces no dejaban pasar agua, no turbinaban para no generar energía eléctrica, porque le competían a las empresas privadas. Y como la hidroeléctrica de Peñitas y otras son públicas, les daban preferencia a las privadas. Y por eso tenían llenos los embalses. En los tiempos de lluvia, con huracanes, había que soltar el agua y se inundaba toda la planicie. Así inundaban Tabasco. Entonces, cuando llegué dije, no van a volver a haber inundaciones. ¿Y qué creen? Hubo otra inundación, por lo que les estoy planteando. Entonces, resuelvo emitir un decreto para que se le permita a la Comisión Federal turbinar y que no estén llenas las presas, sobre todo ahí en Peñita. Y de 5 turbinas, que solo utilizaban una, y eso
mediodía, empiezan a turbinar con 3, con 4, con 5. Y no pasa nada porque se hace en tiempo de sequía, no se inundan los pueblos y aumenta la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad como en 300%. Bueno, esos son ejemplos que da el Pues sí, presidente sobre pues estos cuates y estas cuatas impartidores de justicia que hacen determinaciones verdaderamente cuestionables. Luego, más adelante, el presidente incluso exhibiría esta panista, Chuya Díaz, que exige el linchamiento de quienes voten a favor de la reforma judicial. Se la vamos a presentar en un momento. Bueno, ¿qué le parece que de una vez, para que tenga un poco de contexto, al rato se lo vamos a volver a poner con un análisis mucho más avanzado? Pero imagínense, ¿no? Esta es su forma de actuar, así son los conservadores, así es la ultraderecha, no es la única. Todos ellos andan en estas mismas ideas de querer agredir a la gente, de querer lincharlo. Hizo el pseudointelectual que desafortunadamente tiene una columna en el Chicago Tribune, Francisco Martín Moreno, el que le escriben los libros. Bueno, según nos han reportado compañeros que sí son escritores y que a veces tienen que actuar de autores fantasma, ¿no? Y que salió en algún momento a decir que iba a quemar a los morenistas. Bueno, si él por él fuera, quemaría a los morenistas en el Zócalo, o como cuando salió el papá de Tabe ahí a tratar de descuartizar, de degollar a un joven inspector, o este fin de semana que una señora loca ahí atacó y a banderazos al compañero periodista Máximo Allende. Bueno, pues así son todos. Aquí está esta tal Chuya Díaz, que con la mano en la cintura, con la mano en la cintura puede salir a decir ahí que deben agarrar a chingadazos y linchar a todos esos que voten a favor de la reforma judicial. Esto hasta llegó, mire, a oídos incluso el presidente de la República. Mire nada más. La política es otro trabajo y esto es como para que al güey que vote en contra lo linchen al pendejo. Es en serio. Así como es y así como soy yo, de mal hablada, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. Eso ocupamos, gente con decisión y firme y que estemos ahí porque no vamos a votar a favor. ¿Es cuánto? Es cuánto, dice todavía el señor esta, ¿no? Bueno, dice Noroña que ya van a proceder legalmente en contra de ella y efectivamente se habla de cómo sí existiría, si habrían posibilidades para proceder en contra de esta señora, posibilidades penales. Luego lo